Buenas tardes, nosotros somos Regina Taylor y Kiara Yale y les vamos a hablar del cálculo integral y los microplásticos y cómo se relacionan. El contenido que veremos en esta presentación es el siguiente. El objetivo para nosotras de la investigación de este proyecto es el aprender a relacionar y aplicar el cálculo integral en el ámbito o en el entorno de nuestro estudio relacionado a nuestra carrera. Antes de entrar de grano al tema de microplásticos, me gustaría entrar con detalles sobre qué es el plástico, o sea, el origen del microplástico. Pues desde 1950, cuando la producción de plásticos comenzó a escala masiva, se empezaron a fabricar 8.300 millones de toneladas métricas de este material y tan solo el 9% se recicla. El plástico es un material sintético formado por polímeros orgánicos de alto peso molecular. Principalmente se obtiene de derivados del petróleo mediante procesos químicos. Los conceptos claves que van a dar el contexto a la exposición. En primer lugar, tenemos la distribución. Como tal lo dice, es la forma en la que los microplásticos se reparten en una área o región. Y el cálculo integral es la rama de las matemáticas que permite sumar cantidades muy pequeñas para obtener un valor total. Por ejemplo, el total de microplásticos en una superficie. Y la variable es el símbolo o letra que representa una cantidad que puede cambiar, como la distancia en la playa o el tiempo. Y la concentración es la cantidad de microplásticos que hay en una cierta área o volumen. Ahora sí, ya podemos deducir qué son los microplásticos a través de este pequeño esquema, ya que los microplásticos son plásticos derivados del petróleo hechos de polímeros orgánicos, pero, o sea, no solamente plásticos así, sino que son los plásticos ya fragmentados, ya degradados por a través de meteorización eólica o la erosión, o por procesos químicos y físicos que hacen que se reduzcan a menos de 5 milímetros, entre otras medidas. ¿Cuáles son los tipos de microplástico? Los tipos de microplásticos son el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, la poliamida, por ejemplo el nylon, el poliéster y el acrílico. Ahora, ¿cómo se clasifican los microplásticos? En primer lugar, tenemos como tal los microplásticos, que son aquellos, tenemos la clasificación de los microplásticos primarios, que son aquellos que después de su uso llegan al medio natural en su forma original, es decir, en el mismo estado en el que se han sintetizado. Este tipo se encuentra mayoritariamente en forma de gránulo o microesfera, por lo que a su vez se usan, se cuelan por el drenaje y debido a su pequeño tamaño se pierden entre los filtros y no se tratan en las depuradoras. Por lo contrario, los microplásticos no son tan visibles, pero se pueden percibir así con un microscopio. Pero por lo contrario, los macroplásticos son fragmentos de plásticos visibles a simple vista, generalmente mayores de 5 milímetros de tamaño. Esos incluyen elementos como botellas, bolsas, envases, entre otros desechos. Los nanoplásticos. Los nanoplásticos son fragmentos de plástico extremadamente pequeños con un tamaño de menos de 10 nanómetros que se forman principalmente a partir de la degradación de plásticos más grandes y pueden ser el resultado de procesos industriales o de la acción de los elementos ambientales. ¿Cómo afectan al medio ambiente? Debido a su alta demanda y uso y mala gestión, los plásticos se acumulan y fragmentan en todos los ecosistemas, se incorporan a las cadenas tróficas y causan daños físicos a la vida silvestre. Y afectan a la biosfera debido a la absorción de plásticos en animales, puede causar efectos adversos a la salud debido a la toxicidad química y patógenos y parásitos. Peces y otras especies se alimentan de partículas del tamaño de los microplásticos, lo que los hace propensos a su ingestión. También puede provocar falsa saciedad, disminución de energía, estrés fisiológico y problemas digestivos. ¿Cómo se relacionan los microplásticos con el cálculo? El cálculo se relaciona con los microplásticos al proporcionar herramientas matemáticas para estudiar y cuantificar estos contaminantes. Se aplica para modelar y comprender cómo cambian las concentraciones de microplásticos a lo largo del tiempo, determinar la cantidad total en una región específica o incluso en el océano entero, considerando factores como la corriente marina, la descomposición de los plásticos y su dispersión, y la presencia de otros contaminantes y el
Bueno, a continuación, mi compañera Taylor les va a explicar el uso del cálculo para determinar la concentración de microplásticos en una región específica. Para calcular la cantidad de microplásticos en una región específica se utiliza un integral que no tiene un nombre específico, pero se le puede decir integral doble, que sirve para calcular la densidad superficial, donde Q es la cantidad total de microplásticos en gramos, y si tenemos una concentración superficial de X relacionado con Y en gramos sobre metros al cuadrado, que depende de la posición del mar. Antes de entrar directamente con el ejercicio, tenemos que aclarar ciertas cosas, como por ejemplo, ¿qué representa esta integral que vamos a usar a continuación? O sea, Q igual a la doble integral por C de X a Y por dA, que representa la suma de las pequeñas masas de microplásticos de Q por X por Y de A. En cada punto del área, de cada punto de área que estamos estudiando, o sea, cada término de Q por X y Y por dA de C por X y Y nos dice cuántos gramos por metro cuadrado hay en ese punto. Y dA nos dice cuánto mide el pequeño pedacito de área en metros cuadrados. Entonces, C por X y Y por dA es la masa de microplásticos en ese pedacito. O sea, al intentar sumar sobre toda la región, obtenemos el total de Q es igual a la suma de todas las pequeñas masas en toda la superficie, o sea, toda la concentración. ¿Y qué significa la doble integral? Pues indica que estamos sumando en dos direcciones, a lo largo y ancho de la región en las coordenadas X y Y. Esto es necesario porque el área de la playa o mar que estamos estudiando es una superficie 2D. Porque la concentración, ¿por qué es la concentración? ¿Por qué la concentración es C, X, Y? Debido a que Q es igual a la doble integral por C, X y Y por dA, debido a que la concentración no es la misma en todos lados. Puede ser mayor cerca de la orilla o donde llegan las olas y hay más basura, y menor más adentro o lejos. Entonces usamos C de X y Y para indicar que la concentración depende de la posición. Ahora haremos un ejemplo con una concentración variable, donde supondremos que la concentración varía con X en kilómetros convertido a metros, donde X depende de Y, que es igual a 0.05 más 0.01 gramos sobre metros al cuadrado, en un área de un rectángulo de 0,5 kilómetros y 0 a 2 kilómetros en Y, donde los convertiremos a metros, que esto nos da la integral de 0 a 2000, la integral de 0 a 5000, por la concentración de X y de Y. Ahora vamos a calcular la integral paso a paso. Primero vamos a sustituir en X. Entonces agarramos la integral de 0 a 5000 por la concentración más la otra, más X más Y sobre gramos entre los metros, que como no sabemos cuántos gramos tenemos, se pone la X, y pues si sabemos los metros, pues cada metro es 1000, entonces por dx, que es igual a 0.05x, evaluado de 0 a 5000, más 0.01 por los gramos al cuadrado entre 2 por 1000, evaluado de 0 a 5000, que esto da por resultado 0.5 por 5000 más 0.1 por 5000 al cuadrado entre 2000. Entonces tenemos que 250 más 0.1 por 25 millones entre 2000 por 250 más 0.01 multiplicado por 12.500. O sea, el 12.500 salió de la división de 25 millones entre los 2000, dando por resultado 250 más 125, que es igual a 375. Ahora vamos a hacerlo en Y, que es de 0 a 2000, de 375 por dy, que es igual a 375 y, evaluado de 0 a 2000, que es igual a 375 por 2000, que daría 750 millones. O sea, Datos de cómo se calcula la cantidad de microplásticos con una concentración constante, donde supongamos que el área es igual a 10 kilómetros al cuadrado. Esto daría igual a 10 a la séptima metros al cuadrado, con una concentración promedio de 0.05 al cuadrado gramos sobre metros. Entonces la concentración sería 0.05 gramos sobre metros al cuadrado por 10 a la séptima metros al cuadrado, igual a 5 por 10 a las 5 gramos, igual a 500 kilogramos.
es la conclusión. A través de esta investigación podemos concluir que el cálculo tiene un uso muy importante cuando hablamos de microplásticos, ya que es una herramienta que nos ayuda a medir, cuantificar y analizar para entender mejor el problema y proponer soluciones. Esto es algo que nos será útil tanto en nuestra vida laboral como en nuestra vida cotidiana. A continuación tenemos nuestras referencias. Y esto sería todo de parte de nuestra compañera Taylor y de parte de su servidora. Esto ha sido todo.